Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hora es un privilegio para mí poder exponer la palabra de nuestro Señor. Un poquito nerviosa, pero por la manera en que se está haciendo. Pero bueno, sabemos el motivo de ello. Y en esta hora vamos a comenzar haciendo una oración para que el Señor tome control en esta hora, ¿verdad? Inclinemos nuestro rostro, hermanos, si quieren orar conmigo. Padre Celestial, Señor, en esta hora, mi Dios, estoy aquí, Padre, haciendo, Señor, tu voluntad. Yo te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu en esta hora tome control, Señor, y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, poniendo palabra en mi boca, Señor. Y que esta palabra, Señor, que en esta hora va a ser expuesta, Padre, te pido, Dios mío, que vaya y haga lo que tú le has mandado hacer, Señor. Tu palabra dice que no retornará atrás vacía, Dios mío, que sino que vaya y que haga lo que tú le has mandado hacer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Dios mío, que tú me uses, Padre, de la manera, Señor, que sea, Señor, la más conveniente, y que en esta hora, Padre, yo pueda dar tu palabra, Señor, con denuedo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, te pido, Padre, que tomes control. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 7, y versos del 22 al 24, del 22 al 23, por favor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Para poder nosotros entender por qué Pablo está diciendo esto, vamos a empezar a analizar los versos del 7 en adelante. Y bueno, en el verso 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. En el verso 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. No, la ley es buena, porque la ley nos revela el pecado que hay en nosotros. La ley, el pecado en cierta forma ha estado presente en nuestras vidas, solo que nosotros no podíamos, cuando no conocíamos la palabra, estar conscientes de esa verdad. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que los mandamientos nos revelan el pecado, que la ley, que es la palabra de Dios, nos muestra la realidad de lo que antes creíamos que estaba bien y no es así. ¿Qué pasa cuando una persona viola la ley? Pues obviamente tiene consecuencias, ¿verdad? Cuando una persona viola la ley, se afecta a sí mismo, afecta a los demás, rompe con todo lo establecido y altera las normas. La ley se hizo para que nosotros la pudiéramos obedecer, no para violarla. Se hizo para protegernos. ¿Para protegernos de quién? De nosotros mismos. Si nosotros violamos una ley de tránsito, nosotros sabemos que esa violación a la ley puede traer consecuencias. ¿Qué pasa? Entonces, si nosotros no obedecemos la ley de Dios, también puede traernos consecuencias. Si nosotros leemos en Éxodo 20, donde se encuentra la ley que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos, y usted lo lee y dirá, bueno, yo no soy una persona mala, yo no le hago mal a nadie, realmente yo no estoy violando la ley. Yo voy a la iglesia, yo ayudo cuando hay alguna necesidad, predico la palabra, trabajo honradamente. Ok, eso está bien, pero esas son buenas obras. La palabra dice: no matarás. Entonces usted dirá, bueno, yo no he matado a nadie, pero Primera de Juan 3:15 dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Cuando nosotros conocemos la ley, la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que sí estábamos actuando mal, que sí estábamos violando la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Jesús
que mira más allá de lo que puede mirar una persona, nos dice en su palabra. Si nosotros leemos que dice, no cometerás adulterio, y Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, ¿por qué Jesús va más allá? Porque la ley controla nuestra conducta, pero Jesús lo que quiere es transformar nuestro corazón. Esta carta de Pablo a los romanos, nosotros cuando hablamos de Pablo, nosotros sabemos que Pablo era un hombre muy influyente en su tiempo, que Pablo era un fariseo, conocedor de la ley, y que era un hombre muy importante. Cuando nosotros hablamos de Pablo, por la palabra sabemos que él tuvo un encuentro con Jesús. La Biblia dice camino a Damasco. Entonces, pero Pablo en esta carta nos está diciendo que también él, al igual que nosotros, se enfrentó a muchas situaciones, también tuvo muchas luchas, también tuvo que enfrentar duras batallas, igual que nosotros, igual que cualquiera de nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos de Pablo, Pablo era un hombre importante y escribió la mayor parte de lo que es el Nuevo Testamento. 13 de los libros los escribió, se le atribuyen a él. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo aquí en esta carta está reconociendo que él tiene debilidades, y muchas veces a nosotros nos cuesta reconocer esa verdad. A nosotros nos cuesta reconocer que nosotros también enfrentamos debilidades, que nosotros traemos muchas veces arrastrando de nuestro pasado cosas que no nos permiten liberarnos completamente. Traemos arrastrando situaciones, quizás un pasados dolorosos, que no lo queremos enfrentar, que no lo queremos reconocer, y lo tenemos ahí de alguna manera oculto, y eso nos impide ser completamente libres. La palabra dice que la verdad, la palabra de Dios es la verdad, y la verdad, dice Jesucristo, que nos hará libres. Entonces, pero mientras nosotros no reconozcamos que estamos mal, no vamos a poder liberarnos de todo lo que nosotros traemos arrastrando. ¿Qué pasa? Nosotros para poder entender que estamos realmente mal, nosotros debemos mirarnos en el espejo. Pero cuando digo el espejo, no estoy hablando del espejo físico que refleja nuestra imagen, sino estoy hablando del espejo de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que realmente nos hace saber quiénes somos espiritualmente hablando, y esto lo hace no con el propósito de condenarnos, sino de salvarnos. Cuando Pablo dice que la ley es buena porque nos revela el pecado, es porque es así. El apóstol Pablo nos dice que los mandamientos nos revelan el pecado, nos muestra la realidad de lo que antes creíamos que estaba bien y no lo es. Entonces, la ley es buena. Por supuesto que la ley es buena. Si nosotros vemos en lo que dice Pablo aquí, que dice, porque dice, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué pasa? Que hasta que nosotros venimos a los pies de Cristo y conocemos su palabra, es que nosotros podemos entender muchas cosas que en otro tiempo quizás nos parecían que estaban bien y no era así. En el verso 8, Pablo nos habla, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Por qué Pablo dice que produjo en él toda codicia? ¿Por qué? Porque a través de los mandamientos nosotros es como si fuera una advertencia, como si nos estuviera diciendo no hagas eso porque no está bien. Si nosotros le decimos a un niño que no toque algo, que no haga algo, ese niño va a querer hacerlo. ¿Por qué? Porque se le está prohibiendo. ¿Qué pasa si entonces le decimos no toques algo, no toques eso, deja eso, y insiste en quererlo hacer? Y cuando le autorizamos a hacerlo,
mira, toma eso que estaba prohibido, lo juega un ratito y simplemente lo deja ahí. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza ir en contra de lo que son las leyes, lo que es la ley, sobre todo la ley espiritual. Ahora, en el verso 9, nosotros vemos que dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Cuando una persona viene a Cristo, estoy hablando de las personas que venimos al Señor siendo adultos. Cuando una persona viene a Cristo y que nunca había escuchado acerca de su palabra, acerca de la ley, quizás decir una pequeña mentira era algo normal. Quizás llegó el momento en que las llegamos a llamar mentiritas blancas. Pero ¿qué pasa? A la luz de la palabra nosotros podemos entender que no hay mentira pequeña, que no hay mentira blanca, que todas las palabras, toda la mentira, si es mentira, es pecado. Y que si es pecado, tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Si nosotros no cambiamos esa manera de conducirnos, si nosotros no nos arrepentimos y cambiamos para bien, entonces en algún momento vamos a tener las consecuencias de ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque la mentira es mentira y la mentira no tiene ni tamaño ni tiene color. La mentira simplemente es mentira y la mentira es pecado. ¿Cómo sabemos que la mentira es pecado? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. La Biblia nos dice que el mentiroso no entra en el reino de los cielos. Así que si nosotros leemos esa gran verdad en la palabra, sabemos que lo que antes practicábamos o hacíamos no está bien delante de Dios y que eso es pecado y que el pecado tiene consecuencias y que además si no nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de ser, esas consecuencias pueden ser por toda una eternidad. En el verso 10 al 12 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué el pecado dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte? Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Por qué? Porque el pecado falsamente promete satisfacción y realmente no hay satisfacción en pecar, aunque aparentemente es así, ¿verdad? Porque cuando una persona está en lugares que no son apropiados, no se ve que esté triste, se ve que está pasando un momento agradable. Cuando el pecado ofrece o encuentra falsamente una excusa adecuada para justificar sus acciones. Muchas veces hay personas, nos ha pasado que justificamos algo que hacemos mal. Muchas veces una persona, vamos a suponer un joven que dice, o una persona cualquiera, que se va de su casa porque dice que en su casa no lo entienden, porque en su casa no lo comprenden. Esas son las excusas que pone para justificar que está desobedeciendo una ley. La palabra dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Sin embargo, en lugar de eso, desobedece y piensa y justifica a través de excusas la acción que ha tomado. Pablo dice aquí, el pecado me engañó y por él me mató. ¿Por qué? Porque uno de los engaños más grandes que Satanás, el Señor lo reprenda, ofrece es hacer creer que el pecado es algo bueno, porque lo muestra de una manera atractiva, de modo que cada día son más los que se dejan seducir por el pecado. ¿Por qué? Porque lo muestra de una manera atractiva, porque aparentemente es algo que da satisfacción, que da una felicidad. Lo que no
pueden entender es que eso es algo pasajero, que eso es algo que no es duradero y que eso es algo que a la larga dice es de muerte. ¿Por qué? Porque la palabra misma lo dice. En Romanos 6:23 dice que la paga de pecado es muerte. Por eso Pablo dice, lo que era, dice, yo hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado me engañó y por él me mató. ¿Por qué? Porque la paga del pecado dice que es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando habla de muerte, no tiene que ser una muerte física, puede ser una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios y separados de Dios, entonces comenzamos a hacer cada vez más cosas que no son agradables a Dios y lentamente vamos teniendo esa muerte espiritual, que no tiene que ser, como le dije, física, pero la muerte espiritual también es algo que es terrible, es trágico, ¿verdad? Porque estamos separados de Dios. En el verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no es mala, la ley condena el pecado, ¿sí? La ley condena el pecado y no, lo malo no es la ley, lo malo es desobedecer la ley. Muchas veces nosotros no podemos entender eso. Físicamente nosotros no sabemos qué tan mal estamos hasta que vamos al doctor y el doctor nos hace una serie de exámenes, ¿verdad? Lo que normalmente acostumbra hacer un médico, y entonces nos revela qué es lo que tenemos. Espiritualmente hablando es lo mismo. Nosotros, la única manera que tenemos de saber cuán mal estamos es a través de las escrituras, de la ley, como dice Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que nos hicimos un análisis de nuestra vida espiritual? ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que a la luz de las escrituras nosotros pudimos ver o nos dimos cuenta qué tan bien o qué tan mal estábamos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Porque, bueno, diariamente convivimos con personas que nos dicen o nos pudieran llegar en algún momento a decir, tú eres mi mejor amiga, o tú eres una buena hermana, o tú eres una buena compañera de trabajo, o tú eres el mejor hijo del mundo, o tú eres el mejor padre, y eso nos agrada escucharlo, ¿verdad? Cuando a mí mis hijos me dicen que soy la mejor madre del mundo, a mí me agrada escucharlo, pero aquí lo importante es ¿qué es lo que dice Dios de nosotros? ¿Quiénes somos realmente nosotros ante los ojos de Dios? ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos realmente buenos? Nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Nosotros sabemos, en 3 de los evangelios narra la historia del joven rico. Y cuando habla del joven rico, y dice que él le llama a Jesús maestro bueno. ¿Por qué? ¿Por qué le llama maestro bueno? Porque en ese momento quiere halagarle, como a nosotros en algún momento nos gusta que lo hagan, ¿verdad? Pero ¿qué le respondió Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Dice, bueno solo hay uno, Dios, mi Padre que está en el cielo. Entonces, nosotros ahí podemos entender que en nosotros no somos buenos, por nosotros mismos no somos buenos. Y la ley no es mala, la ley simplemente condena el pecado y nos hace ver en qué estamos mal. Ahora, muchas veces nosotros nos preocupamos mucho por no quebrantar leyes terrenales, por no quebrantar leyes de hombre. Tratamos de cumplir leyes de tránsito, ¿verdad? Obedeciendo las señales de tránsito, todo lo que nosotros, ¿verdad? Vemos en las carreteras, tratamos de cumplirlo y no violar esa ley porque sabemos que enfrentaríamos consecuencias. Ahora, somos obedientes a leyes laborales. Las personas que trabajamos, ¿verdad? Cuando entramos a un nuevo lugar de trabajo, nos dicen cuáles son las reglas y nosotros tratamos de obedecerlas, tratamos de seguir esas reglas, de no quebrantarlas, porque de hacerlo también sabemos que vamos a enfrentar consecuencias y que no serían agradables.
Otra de las leyes que nosotros nos empeñamos en cumplir también y que tratamos de no violar hay leyes naturales, ¿verdad? ¿Quién de nosotros se tiraría de un segundo piso, ¿verdad? Violando la ley de la gravedad. No lo haríamos. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene consecuencias. Ahora, ¿por qué entonces nos cuesta tanto ser obedientes a la ley de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Si somos capaces de obedecer leyes de hombre y lo hacemos con mucho gusto, ¿por qué la ley de Dios nos cuesta tanto trabajo obedecerla? Bueno, en el verso 14 vemos que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué quiere decir? Que aunque la ley es espiritual, esto no hace espiritual a un hombre. Pablo dice, estoy vendido al pecado. Y usted pensará, de verdad, vendido al pecado. En serio, no puedo creer, ¿verdad? Trato de hacer lo bueno siempre, no hago cosas malas, pero bueno, trate de hacer lo bueno y verá cuán malo puede llegar a ser. Nosotros, si nos ponemos a pensar, nosotros no enseñamos a nuestros hijos a hacer cosas malas. Nosotros no le enseñamos lo bueno. Incluso los profesionales, los psicólogos, los maestros, nos recomiendan enseñarle a nuestros niños buenos modales, enseñarle a nuestros niños valores, enseñarles buena conducta, enseñarles buenos hábitos. ¿Verdad que no se nos recomienda enseñar lo malo? ¿Por qué? Porque lo malo no necesitamos enseñarlos. Lo malo está en nuestra naturaleza carnal, no la espiritual, en nuestra naturaleza carnal. Entonces no hay necesidad de enseñar lo malo. Lo malo ya está en nosotros. Si nosotros vemos los versos del 15 al 19, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bueno, esto nos deja saber que los buenos deseos no son suficientes para hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas bien y simplemente no lo hacemos. Muchas veces porque no nos esforzamos en hacerlo o muchas veces porque simplemente no lo hacemos aunque la intención de nosotros sea buena. ¿Quién no ha dicho en algún momento, yo no quería mentirle a mis papás, ¿verdad? Yo no quería ser infiel, yo no quería copiar en el examen, yo no quería hacer esto, yo no quería herir a esa persona con mis palabras o con las acciones, ¿verdad? Entonces, Pablo, quien escribió, sabemos, la mitad de lo que es el Nuevo Testamento, Pablo, que nosotros sabemos que era un hombre importante, Pablo, que tuvo un encuentro directo con Jesús, Pablo dice, yo también tengo estas mismas luchas, yo también enfrento los mismos problemas, yo también queriendo hacer el bien, no lo hago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí personalmente me ha pasado. Y yo no sé, quizás usted esté de acuerdo conmigo. ¿Cuántas veces al escuchar una prédica salimos de la iglesia con la firme convicción de hacer mejor las cosas, ¿verdad? Algunas veces decimos, voy a orar más, o voy a leer más la palabra, o voy a hacer lo que yo aprendí este día en esa prédica que escuché, que recibí, o voy a hacer tal cosa, voy a trabajar en la obra del Señor, voy a hacer esto. ¿Y qué pasa? Muchas veces o algunas veces se queda simplemente en buenos deseos. ¿Sabe dónde está la victoria de todo esto? En que cuando nosotros logremos traspasar esa línea que divide el querer como el querer hacer las cosas y el hacerlo, entonces es cuando nosotros estaremos avanzando a un nuevo nivel.
¿Qué pasa muchas veces también cuando nos exhortan a hacer las cosas bien, pero de la manera más correcta, y nos hacen ver a través y por medio de la palabra nuestra verdadera situación espiritual? Nos hacen ver que nosotros estamos estancados espiritualmente. ¿Y qué pasa? Muchas veces hasta nos molesta. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho hace un momento, el hombre siempre busca una justificación a las cosas que no nos agrada escuchar. Y luego dice, bueno, es que la verdad duele. No, la verdad no duele. La verdad nos hace libres. La Biblia lo dice. Jesús hablando con sus discípulos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, vamos a aceptar esas verdades, porque es la única manera que tenemos para traspasar esa línea y entonces poder realmente hacer las cosas de la manera correcta. El verso 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice, el pecado que mora en mí. Pablo no está negando su responsabilidad como pecador, pero Pablo está reconociendo que lo que hace va en contra y está en contra de su naturaleza como nueva criatura. Cuando nosotros venimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, dice que somos hechas criaturas nuevas. Ya las cosas viejas pasaron. Entonces, eso no nos hace santos, eso no nos hace perfectos, porque no somos perfectos. La palabra es la que nos perfecciona. A través de la palabra nosotros nos vamos perfeccionando, ¿sí? Y nosotros, la palabra sabemos que ella es la que nos limpia, la que nos santifica y que vamos camino a la perfección y que en algún momento podemos equivocarnos, pero dice, no negamos que pecamos, pero reconocemos que lo que hacemos va en contra de nuestra naturaleza. El verso 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Hallo esta ley que el mal está en mí. Cualquiera de nosotros que leemos esto, podemos entender que cuando nosotros tratamos de hacer el bien, estamos conscientes de que es una lucha. No sabemos qué tan difícil es dejar de pecar hasta que lo intentamos. Y no sabemos, nadie sabe qué tan malo es como persona hasta que intenta ser bueno, ¿verdad? Porque no lo sabemos porque no lo hemos intentado, y cuando intentamos hacer las cosas bien es que entonces podemos darnos cuenta qué tan mal estábamos o qué tan malos éramos, ¿verdad? En el verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando dice el hombre interior, nos deja saber que nosotros, en nuestro interior, hay dos personas. El verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tenemos dos naturalezas. El hombre interior es porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y en el interior nuestro tenemos dos naturalezas luchando constantemente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de ellas quieres que permanezca? ¿Sí? ¿La naturaleza del bien o la del mal? ¿La naturaleza carnal o la naturaleza espiritual? Y todos, en todo tiempo, todos tenemos que luchar con eso todos los días. Cada día tenemos nuevos retos, cada día tenemos nuevas luchas, cada día tenemos que sacar adelante alguna situación diariamente. Al igual que Pablo, nosotros nos encontramos con esa lucha entre el bien y el mal, entre lo carnal y lo espiritual. Pero llega el momento, como aquí en el verso 24, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántas veces nosotros hemos preguntado lo mismo? ¿Cuántas veces quizás en la tranquilidad o en la oscuridad en su hogar, en su cama, en su cuarto, se pone a reflexionar con algo que hizo y dice, qué miserable me siento, ¿verdad? Yo no tenía que hacer eso. ¿Por qué yo hice eso?
Qué miserable me siento. Quizás allí en ese silencio decimos, ¿por qué lo hice? ¿O por qué lo dije? ¿O por qué no pensé mejor las cosas? ¿Quién me librará? Esa es la respuesta correcta. Pablo no dice qué me librará, dice quién. Y él mismo en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, nosotros entendemos que nosotros mismos no somos capaces de sacar adelante las luchas que tenemos, sino que es Jesucristo, a través de Él y de la fortaleza que Él nos da, es que nosotros podemos vencer, que es que nosotros podemos hacer que esa lucha entre lo natural y lo espiritual, entre lo carnal y lo espiritual, vaya sobresaliendo el lado espiritual, la naturaleza espiritual. En 2 de Corintios 3, del 4 al 5 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sí? Nosotros por nosotros mismos no tenemos ni la fuerza ni la capacidad para poder salir adelante espiritualmente hablando. Es Jesucristo el que nos da la fuerza, es Jesucristo el que nos ayuda, es Jesucristo el que nos fortalece. Por eso muchas veces recurrimos a la palabra, a ese texto tan conocido de Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque reconocemos que Cristo es el que nos da la fortaleza. Por eso Pablo en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Después que explica todo y de diferentes maneras la forma en que Él tiene esa lucha con todo esto que acabamos de ver, Él al final dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Con la mente sirvo a la ley de Dios. El verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Para nosotros el guardar la ley, el guardar la palabra debe ser un deleite, debe ser un gozo, debe ser una alegría, aunque tengamos que enfrentarnos a todo esto que Pablo nos dice que también él tuvo que enfrentar. Hermanos, espero que esta reflexión, esta corta reflexión, sea de bendición para nosotros. A mí realmente me ha ayudado mucho a entender muchas cosas que bueno, a la luz de la palabra y con este estudio he podido comprender. Yo espero que esta palabra sea de bendición en su vida, sea de edificación y que en algún momento nosotros podamos también decir como Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí este corto mensaje, esta corta reflexión. Y ahora vamos a hacer una oración para terminar. ¿Sí? Y si gusta, ahí en su hogar donde se encuentre, cierre sus ojos. Vamos a orar, dándole gracias a nuestro Señor. Padre Celestial, Señor, en esta hora yo te doy gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú me has ayudado, Señor. Yo entiendo, Padre, yo reconozco que humanamente, Señor, yo te he fallado. Dios mío, perdona.